Dios te bendiga, Puerta Abierta. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. En breve iniciamos. Prepara tu corazón para recibir lo que el Señor quiere enseñarte en el día de hoy. El Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins. Como siempre digo, es un privilegio poder compartir el estudio de la palabra de Dios con ustedes. Antes de iniciar, les pido que me acompañen a orar. Amante Padre, gracias por una oportunidad más que tú nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú tomando control de todo lo que se va a decir, Padre, y mira a cada persona que va a ver este estudio. Revélatele a su vida, Señor, que puedan venir a tus pies en el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta semana vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Mateo. Mateo es el primero de los libros del Nuevo Testamento y por ende el primero de los 4 evangelios. Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque los 3 contienen acontecimientos de la vida de Jesús, cada uno escrito desde el punto de vista del escritor. Lo emocionante de esto es que, aunque los 3 escriben los mismos acontecimientos, cada uno le detalla algo que el otro no contiene, lo cual de ninguna manera se contradicen entre ellos, sino que lo que viene a hacer es enriquecer el texto, a permitirnos ver a nosotros como lectores de la palabra, ver ese episodio desde como con un ángulo más amplio. ¿Quién era Mateo? Mateo era uno de los 12 apóstoles. Antes de ser apóstol, Mateo era cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Cuando Jesús le hace el llamado, inmediatamente Mateo deja todo y sigue a Jesús. El tema principal de este evangelio es el reino de los cielos. Mateo escribe para los judíos. ¿Cuál es la intención, cuál es el interés de Mateo al escribir? Que los judíos, al ver los relatos del Antiguo Testamento, puedan ver, al cumplirse esas profecías, puedan ver y comprobar que Jesucristo es ese Mesías prometido, que Jesucristo es ese de quien se había dicho que vendría. Y descendiente del trono de David, que iba a venir a reinar, pero en un reino eterno. Nuestro estudio lo vamos a iniciar en el capítulo 3, pero quiero que hablemos un poco de los capítulos 1 y 2. ¿Por qué no lo vamos a ver? Porque en estudios pasados ya hemos hablado de ellos. En el capítulo 1, que vemos el nacimiento de Jesús, la genealogía de Jesús más bien, donde vemos nombres como Abraham, como David, lo que nos hace, lo que confirma más que verdaderamente Cristo era ese descendiente del trono de David que iba a venir a reinar. En este primer capítulo vemos también cómo fue el nacimiento de Jesús, su nacimiento virginal, y también vemos que fue engendrado por el Espíritu Santo. Si nosotros continuamos leyendo y vemos el capítulo 2, nos habla de cómo aquellos magos de Oriente fueron a visitar a Jesús y cómo cada uno de los regalos que ellos le llevaron a este niño hablan de que ellos verdaderamente iban a ver a un rey, en este caso, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy vamos a iniciar este estudio en el capítulo 3 y quiero que me acompañen a leer Mateo 3 del 1 al 6 para iniciar este maravilloso estudio que tiene como título Ministerio y mensaje de Juan el Bautista. Mateo 3 del 1 al 6, voy a leer en Reina Valera 1960. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos,
y su comida era langosta y miel silvestre, y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Lo primero que vemos aquí es que dice, vino Juan. ¿Quién era este Juan? Miren, Juan era un joven contemporáneo con Jesús e incluso era pariente de él. Cuando dice que vino, nos indica que Juan vivía en la zona montañosa, apartado, en la zona abandonada, cerca del Mar Muerto de Judea. El título que se le daba a Juan era el Bautista. ¿Pero por qué? Porque Juan bautizaba a las personas. Allí en el río Jordán, entre las provincias de Judea y Perea, era donde Juan bautizaba, que de hecho bautizó al Señor Jesús, pero eso lo vamos a ver en videos, en próximos videos, ¿verdad? Juan los bautizaba, pero les decía que se arrepintieran porque el reino de los cielos se había acercado. Arrepentirse en griego y en hebreo quiere decir ser convertido y cambiado. En otras palabras, para entrar en el reino de los cielos debemos ser sumisos, estar sometidos al Señor, sometidos a su voluntad. Y yo quiero en este momento hacer una diferencia, hablar de algo, y es la diferencia entre arrepentirse y remordimiento, arrepentimiento y remordimiento, que no es lo mismo. Mire, remordimiento nos enseña, remordimiento es un sentido de culpa por haber hecho algo incorrecto, lleva angustia y nos apesadumbra. Sin embargo, el arrepentimiento, aunque nos señala que nosotros lo hicimos mal, pero incluye un deseo de reparar el mal que hemos cometido. El arrepentimiento implica un cambio de actitud y no solamente reconocer que lo hemos hecho mal. Arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. En el verso 3 vemos cómo dice que en Juan, como dice que en Juan se cumple una profecía dicha por Isaías muchos años antes. Esto es cuando dice voz del que clama en el desierto. Es algo que Isaías lo escribió muchos años antes y esa profecía se cumple en la persona de Juan. De Jerusalén y de toda la provincia de Judea venían, ¿para qué? Para que Juan, este personaje, los bautizara y esas personas se arrepentían de sus pecados. Mateo 11, del 9 al 14, dice así, continúo leyendo en Reina Valera 1960. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan, nombrado por Jesús como más que un profeta y mayor que cualquiera nacido de mujer, pero también dice el Señor que menor que cualquiera que entre al reino de los cielos. ¿Por qué dice Jesús esto? Dice que Juan es superior, pero de repente dice que cualquiera de nosotros es mayor que él. Esto lo dice porque Juan no vio cumplir esa profecía de que el Señor de resucitación de Cristo, diferente a usted y a mí, de los que el Señor dice que cualquiera de nosotros es mayor que Juan, que sí tenemos prácticamente el cuadro completo. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra que nos habla no solamente de ese Antiguo Testamento del que Juan hablaba y que Juan mencionaba, y esas profecías que, como dijimos, una de ellas se cumplió en la vida de Juan, sino que además usted y yo hemos visto, sabemos, estamos conscientes de que Cristo no solo murió, sino que resucitó. Por eso dice que cualquiera de nosotros es mayor que Juan. ¡Qué privilegio!
Qué bendición, ¿verdad que sí? Usted y yo tenemos el privilegio de ver más de la mitad del cuadro. Juan no. Juan vio solamente como un 20% de todo esto. El ministerio de Juan, hacer camino, allanar el camino para el que había de venir. Siempre reconoció que él no era el Cristo, sino aquel que lo anunciaba. ¿Cuál era el mensaje de este personaje de Juan? Hemos visto su ministerio, su mensaje. Para eso vamos a leer Mateo 3 del 7 al 12 y continúo leyendo en Reina Valera 1960. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará en fuego la paja en fuego, que nunca se apagará. El mensaje de Juan fue uno de juicio, de señalamiento, de culpabilidad, de advertencia. Entre sus oyentes estaban los fariseos y los saduceos, y Juan proclamaba fuertemente la culpabilidad de ellos. O sea, Juan claramente les decía: generación de víboras, y los llamaba a arrepentirse. Juan llamaba a esos que pensaban que la salvación se heredaba. Ellos entendían que por ser descendientes de Abraham, pues ya eran salvos. Pero Juan les hacía ver que eso no era suficiente, que no solamente bastaba con ser del linaje de Abraham, que ellos tenían que arrepentirse para poder entrar en el reino de los cielos. Los llamaba generación de víboras debido a la hipocresía de muchos de ellos. Su mensaje es muy claro, muy claro. Tenían que arrepentirse para recibir el perdón y así poder ser llenos del Espíritu Santo. Nunca se presentó como el Mesías Juan, sino que en todo tiempo dijo bien claro que él no era ni siquiera digno de atar el zapato, el calzado. En todo tiempo se presentó como aquel que allanaba el camino, como aquel que proclamaba el reino de ese que había de venir. Cuando dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, se refiere al hecho de que había llegado el tiempo del que no estuviera, claro, el que no estuviera en Cristo, o sea, el que no aceptara a ese Mesías, lamentablemente tenía decretado cuál iba a ser su fin. Juan el Bautista, su ministerio: allanar el camino. Su mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este estudio? Miren, sin importar el tiempo, la época, el año, en el 50,000, si es que Cristo no ha venido, el mensaje de Cristo será el mismo. El mismo: arrepentirnos para poder heredar el reino de los cielos. Dios quiere perdonar al hombre, quiere reconciliarse con él, pero para eso es necesario que nosotros nos arrepintamos, que cambiemos de dirección, no que sintamos remordimiento por lo que hemos hecho, sino un verdadero arrepentimiento y que cambiemos el rumbo, que empecemos a actuar, a andar conforme a lo que Él dice en su palabra. Hemos pasado de los rollos de los libros hasta llegar a los libros impresos, hasta llegar a los dispositivos con 7, 20 versiones de la Biblia, del megáfono a las redes sociales, y el mensaje sigue siendo el mismo. La forma puede cambiar, pero el fondo siempre será que para poder heredar el reino de los cielos tenemos que arrepentirnos y recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Juan sabía cuál era su llamado
Y yo le pregunto ahora a usted, ¿está usted consciente de cuál es el suyo? Hemos sido llamados a proclamar las buenas nuevas de salvación, sin importar que seamos vistos como raros, porque a Juan lo veían así, lo veían como un personaje, por su forma, por su vestimenta, por la manera en la que hablaba. Sin importar que nos vean así, nuestro llamado es a proclamar las buenas nuevas de salvación, a mostrarle al mundo a través de Cristo que tienen que cambiar, que tienen que arrepentirse para poder heredar el reino de los cielos. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Amante Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es vida para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, así como hacía Juan, a llevar tu palabra sin importar ser vistos de manera diferente, que para nosotros lo más importante sea llevar tu palabra, pero sobre todo, Señor, que podamos mostrar a otros con nuestras acciones, mostrarte a ti, mostrar que somos tus hijos, mostrar que hemos sido cambiados, que hemos sido redimidos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no solamente hablar de ti, sino a mostrarte en todo lo que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por quedarse hasta ahí. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Hasta aquí nuestra clase de hoy. Nos reencontramos el próximo lunes. No olvides compartir este video para que otros también sean bendecidos. Dios te bendiga.